para que Jesucristo, Señor, sea glorificado en todo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, quien nos da vida, quien nos instruye acerca de Cristo. Queremos disponer, Señor, nuestros corazones para que tu palabra sea una palabra viva, que tu palabra, Señor, toque nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo incluso, y podamos, Padre, disfrutar de tu presencia y podamos, Señor, disfrutar de todo lo que tú significas para nosotros y de todo lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues terminamos el libro de Apocalipsis después de 1 año y 4 meses, pero pues comprendimos muchas cosas, otras cosas hay que seguirlas repasando para que podamos tener entendimiento de todo eso. Hoy vamos a hablar de un texto que está en el libro de Apocalipsis y vamos a ahondar en algo que no hemos ahondado nunca, o sea, nunca hemos tenido esta relación de estos textos. Víctor, si quieres ya prender la luz, ahí está. Ok. Entonces yo quiero que dispongamos nuestro corazón para lo que vamos a hablar en esta noche y podamos tener comprensión de lo que vamos a hablar. Voy a hablar primero, vamos a leer una parte de Apocalipsis, no vamos a hablar de Apocalipsis, bueno, vamos a nombrar algo, pero de ahí nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a tratar de poner las bases sobre esto que vamos a hablar y que el Señor vaya llenando todo, ¿no? Como un esqueleto que el Señor le va poniendo carne, le va poniendo nervios, le va poniendo músculos, hasta que tenemos la imagen completa de las cosas del Señor. Y vamos a comenzar haciendo una lectura de Apocalipsis. Insisto, no vamos a tocar esto, pero vamos a comenzar por Apocalipsis. Y vamos ahí al capítulo 15, a ver ahí la razón por la cual después vamos a quitarnos de ahí y luego vamos a ir a otra lectura. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Según lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, ya había visto en esta segunda parte del Apocalipsis, comienza con señales, comienza con cosas que el Señor le muestra como señales aquí a Juan, y vemos ahí que hay una señal de la mujer, después está la señal del dragón, dice aquí la escritura, la señal del hijo varón venciendo al dragón, y ahora viene esta señal aquí de los vencedores, y la señal comienza con 7 ángeles que tienen 7 plagas, y en el siguiente capítulo todo eso se desenvuelve y la escritura nos enseña qué es lo que pasa ahí, y entonces eso pasa en el capítulo 7 y 18. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, ahí te estoy hablando todo lo que vimos, los vencedores y todo lo que ahorita te hablé, y en su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y luego dice aquí, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, aleluya. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios
se han manifestado. Bueno, aquí hay una expresión en la que quiero que pongamos toda nuestra atención, una expresión entre todo esto, en todo este contexto, de estos vencedores, que por lo que está hablando aquí, podemos acordarnos de que son vencedores de la bestia, son vencedores de la imagen, son vencedores de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia y del número de su nombre. Es interesante, ¿no? Que todos estos son vencedores sobre todo esto que tiene que ver con Satanás y el hombre de pecado que se va a manifestar en los postreros días, dice aquí la Escritura. Ahora, esos vencedores, a eso se refiere aquí en el capítulo 20, y vamos ahí para ver la similitud de las palabras acerca de estos vencedores. Versículo 4 dice, vi también tronos, como en Daniel capítulo 7 estaba el trono del Señor y otros tronos con él, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, ¿no? Los que estudiaron la Revolución Francesa y la historia en Francia, acuérdense que hubo un tiempo ahí en que las guillotinas estaban de moda, te vendían guillotinas hasta de llavero, ¿no? Y decapitaron reyes y decapitaron gente y decapitaron a todo lo que se oponía al régimen francés, y todo en esto pues tenía que ver mucho el papado y todo el rollo. No vamos a hablar de la historia, pero bueno, entonces pasaron cosas así. Entonces aquí habla de los decapitados por causa, dice aquí la Escritura, del testimonio de Jesús, dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que es la abominación desoladora, y que no recibieron porque van a querer obligar a recibir, es decir, en ese entonces van a obligar a recibir la marca en sus frentes, ni la recibieron en sus manos. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estos son los vencedores, ¿no? Los que no recibieron, los que aguantaron toda esa tribulación, toda esa cosa terrible de los tiempos finales que ya estamos en ellos, pero todavía falta que se manifiesten algunas cosas. Entonces, vivieron y reinaron por 1000 años. Vamos a saltar en la primera parte aquí, el versículo 5, y de los otros, dice, de los otros muertos, dice así, esta, ¿no? La que estamos leyendo, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y entonces vemos que los participantes del milenio, ¿no? La primera resurrección son estos santos que fueron decapitados por la causa del Señor Jesucristo y que vencen a la bestia, vencen la imagen de la bestia, vencen la marca de la bestia y vencen el número del nombre de la bestia, y de la misma manera aparecen aquí como vencedores en el capítulo 15 con la misma descripción, lo podemos ver. Bueno, este periodo de este mar de vidrio aquí, como aquel lavacro de Moisés en el tabernáculo de reunión, Moisés vio esto y entonces hizo un lavacro ahí. Dios le mostró a Moisés las cosas como eran en el mundo espiritual para que él las hiciera como un modelo aquí, obviamente, en la tierra. Y entonces hizo el lavacro, y ese lavacro aquí es mar de vidrio, y allá estaban, ahí estaban los vencedores de la bestia. O sea que son vencedores que pasan por la gran tribulación y pertenecen a la primera resurrección, y ninguno será arrebatado antes, porque la Escritura dice por boca del Señor Jesucristo, no precederemos a los que duermen, ¿no? Esto lo dice la Escritura claramente en 1 Tesalonicenses 4, no vamos a preceder a los que duermen. Entonces los muertos en Cristo, dice aquí, resucitarán primero, y bueno, esta es la primera resurrección, pasan por la gran tribulación, y aquí están ellos sobre un mar de vidrio y fuego, pero gracias a Dios están de pie, no están derrotados, ellos están de pie en ese lugar. Pero a lo que me quiero enfocar y que le vamos a entrar de lleno a todo esto, y quiero llamar la atención de estas personas, es que ellos
aún en el tiempo final, escuchen esto, ellos todavía en este tiempo tienen en cuenta junto, o sea, todo lo que está pasando junto con el cántico del Cordero, ellos, el cántico de Moisés. O sea, Moisés tuvo un cántico, del que ahorita vamos a hablar, y estos todavía tienen el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Así es que la pregunta sería, ¿por qué en este contexto aparece el cántico de Moisés? Hablando de los últimos tiempos, hablando de esta etapa en donde los vencedores están de pie en este lugar delante del Señor. ¿Por qué aparece el cántico de Moisés en este contexto al final de la Biblia, en la última parte de la Biblia, del librito abierto, como lo veíamos, que concluye todo el Apocalipsis y concluye toda la Biblia? Bueno, y junto con el cántico del Cordero, es decir, ¿por qué los vencedores cantan también el cántico de Moisés? Entonces, vamos a averiguar esta noche, si Dios nos lo permite llegar hasta lo más que podamos, vamos a averiguar algo muy interesante. Y aún fue mencionado primero, no por mayor importancia, sino obviamente por cronología, ¿no? Entonces, el cántico de Moisés. Bueno, podemos pensar que se cante el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, este nuevo cántico está bien, pero ¿qué tiene que ver el cántico de Moisés con el tiempo del fin? O sea, ¿por qué en esta etapa de la final de los tiempos los vencedores cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? O sea, ¿qué tiene que ver en esta etapa del fin? Entonces, este cántico de Moisés es como el bosquejo panorámico, vamos a llamarlo así, básico, que nos ayuda a entender a manera de cosmovisión, es decir, a manera de cómo vemos nosotros las cosas de Dios, la economía de Dios y los planes de Dios. Entonces, es decir, cómo Dios está haciendo las cosas, está llevando a cabo las cosas. Si no tenemos en cuenta eso, entonces no vamos a saber ni vamos a ver en qué punto estamos. Así es que necesitamos ver por qué se canta el cántico de Moisés, de qué se trata el cántico de Moisés y por qué aparece en la boca de los vencedores al final de la gran tribulación este cántico de Moisés. Así es que vamos a hablar un poquito de las escenas en este panorama del cántico. Así es que vamos a salirnos de Apocalipsis y vamos a Deuteronomio 32 y vamos a tener un poquito de paciencia. Fíjate, lo interesante de la Biblia es que Dios le habla a cada quien de acuerdo a su necesidad. Todo el que tiene necesidad de Dios, la Biblia le habla. Y a ti te puede hablar en un salmo, a ti te puede hablar en el Evangelio, a ti te puede hablar en una epístola, pero Dios habla así, ¿no? Entonces, vemos aquí que en todo esto que escribió Dios mediante las personas que utilizó para que se escribiera, el Espíritu Santo nos puede dar algo mientras lo estamos leyendo. Él habla a todo el cuerpo. Entonces, vamos a tratar de ver aquí algunas cosas que son significativas, pero si ustedes Dios les habla en otra cosa y mientras estamos leyendo, pues qué padre. Así que vamos a comenzar leyendo desde el versículo 30 del capítulo 31. ¿Se acuerdan el libro que les di? Ok, Deuteronomio. Deuteronomio 31:30. En la Reina Valera dice cántico de Moisés, ¿no? Fíjate. ¿Quiénes cantan este cántico? Moisés y Josué cantan este cántico. Un cántico que aprendió Israel a cantar, porque los cantos espirituales tienen una comprensión de Dios. O sea, los cantos no se trata de cantar para lucirnos, ni se trata de cantar para que el grupo de alabanza se luzca o los que tocan o los que cantan o lo que sea.
o para hacer un precioso coro donde venimos todos uniformados, así color obispo y traemos unas túnicas. Dios nos libre de ser así, pero los cantos tienen un significado, ¿me explico? Entonces, este cántico, Israel lo aprendió a cantar. Israel había estado cantando por mucho tiempo todo esto y vemos que Dios colocó esto como si fuera una especie de testimonio, este cántico. Entonces, Dios estaba hablando toda esta visión panorámica, o sea, en este cántico es Dios el que está hablando por medio de todos ellos, ¿no? Toda esta visión que nosotros necesitamos comprender, porque es en lo que vamos a entrar. Entonces, en este cántico vamos a anticipar esto de cómo Dios está hablando de algo importante en relación con Apocalipsis, cuando dice que los vencedores cantaron el cántico de Moisés. Y entonces vamos a ver esto acá. Bueno, hay 3 etapas aquí principales en este cántico. En primer lugar, habla del noviazgo inicial de Dios con su pueblo Israel, este cántico, el cántico de Moisés. Habla de la etapa inicial entre Dios y su pueblo, un noviazgo que llevó como Dios con la amada, Dios con su amado pueblo, con su amado Israel. Entonces es una especie de noviazgo entre Dios y el pueblo de Israel. La segunda escena es seria, bastante seria, y es la base de muchas profecías que se dan después. Entonces esa es la segunda cosa importante. Hasta en los pasajes mesiánicos proféticos en el Antiguo Testamento está eso. Y después en la propia boca del Señor Jesucristo y en el propio tema del apóstol Pablo también, y también de otros escritores aquí del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver el contexto general de este cántico. Una cosa que tenemos que aprender es que en la Biblia, mis hermanos, todo tiene una continuidad. Todo está relacionado con todo. Lo interesante de esto, de que todo está relacionado con todo, es que cuando tú y yo aprendemos a estar sacando los escritos y la parte rica de la Biblia, podemos comprender hacia dónde va el Señor. Así es que todo tiene una continuidad, no estamos leyendo solamente una cosa antigua, sino Dios en este cántico profetiza justamente las etapas de todo ese mover de Dios, de toda esa economía divina, y nosotros necesitamos ver ese esquema, esa parte, porque eso nos ayuda a comprender cómo está haciendo Dios las cosas, hacia dónde va y todo lo que está a la vuelta de la esquina también, ¿no? Es decir, lo que va a pasar inmediatamente. Entonces, si está siendo cantado por los vencedores de los últimos tiempos que van a reinar con Cristo, dice aquí la Escritura, por 1000 años, entonces es porque tiene que ver con nosotros, porque parece ser que nosotros ya estamos tocando la última generación. Estamos muy cerca, mucho más que Moisés, mucho más que los apóstoles, estamos 2000 años adelante de los apóstoles. Entonces, si los vencedores están tocando esto es porque tiene alguna importancia. Entonces, esperamos ser nosotros parte de estos vencedores. Ojalá lo seamos. Así que vamos a leer con cuidado, porque aquí están explicadas muchas cosas del Nuevo Testamento que cuando las leemos aisladamente las podemos malentender, como muchas veces se malentienden las cosas, y entonces empezamos a exhortar y a decir algunas barbaridades, ¿no? De repente, porque necesitamos aprender a hilar en el plan de Dios las cosas para hablar lo que Dios dice. Entonces, sacar una cosa así, decirla sin contextualizarla, a veces no nos da la idea completa o la podemos malentender. Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero no se los voy a poner. No quiero perder tiempo en poner ejemplos. Es que vamos a leer todo esto. Aquí hay algunas frases que son misteriosas, que tienen que ver con la predestinación, tienen que ver con el endurecimiento. Y si la leemos y no desde su raíz aquí en este cántico, no las vamos a comprender bien, aunque tú las leas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo he visto la interpretación al libro de los Hebreos. La interpretación de muchos, o cuando quieren hablar del libro de los Hebreos, o hablan de una parte de Hebreos,
la sacan del contexto. O sea, Hebreos tiene que ver con Levítico y tiene que ver con muchas cosas del Antiguo Testamento que si no conocemos el contexto de eso no vamos a saber. Por ejemplo, ahí dice que cuando uno ha conocido al Señor y peca contra el Señor de una manera consciente, por parafrasear de alguna manera, dice, ya no queda más sacrificio que hacer. Entonces todo el mundo cuando lee esos versos dice, no, pues ya perdí la salvación, porque ¿qué cristiano no peca? ¿Habrá aquí alguno? De repente tropezamos. No estoy hablando de tropiezos grotescos, pero no somos perfectos. Entonces todo el mundo y yo habíamos perdido la salvación, todos. Yo el primero, pero ustedes me ganaban. Bueno, ustedes después. Entonces, si no comprendemos todo lo que está en el Antiguo Testamento, a qué se refieren los sacrificios, a qué se refiere todo lo que hacían en el tabernáculo cuando presentaban los sacrificios los sacerdotes, pues vamos a malentender. Lo mismo pasa acá. Entonces, cuando tomamos una frase aislada, sin sus raíces, entiendes por otro lado las cosas. Así que para evitar una mala comprensión, necesitamos aquí comenzar por el principio en esas palabras y frases y estas cosas de Dios que ya están desarrolladas y cómo quedan al final. Porque, insisto, si las tomamos aisladas de todo el panorama completo, no podemos entender cierta frase cuando son aisladas en el contexto inmediato o en el contexto mediato o en el total, que es la Biblia. Entonces, uno de los principios se los decía la otra ocasión, de la hermenéutica, es tener en cuenta el contexto inmediato, después el contexto mediato y después el contexto general. ¿Satanás qué hace? Satanás algunas veces toma un versículo aislado, fuera del contexto, y entonces viene para el Señor y le dice, está escrito, ¿no? A sus ángeles mandará, dice aquí, acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así es que lánzate del pináculo del templo, fue lo que le dijo Satanás a Cristo. Pero Jesús responde diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquel saca una frase de contexto y entonces el Señor le habla de lo que la Escritura dice realmente. Así es que el Señor hizo una conexión entre un texto y los otros para que no sean mal usados. De eso se trata. Entonces vamos a leer. Vamos ahí a capítulo 32, verso 30, ¿no qué? ¿Les dije? Bueno, 31 del final y el capítulo 32. Dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Acuérdate que este es el cántico que los vencedores cantaron ya en el tiempo de donde ellos estaban ya resucitados y adorando a Dios y ya habían vencido. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos, fíjate, no solo Israel, dice escuchad cielos. O sea, él está enseñando a Israel este cántico y comienza con estas palabras. Escuchad cielos, no solo Israel, sino los cielos. ¿Por qué? Porque los mismos cielos tienen que oír estas palabras. ¿Te acuerdas en una ocasión que hablamos acerca de que es bueno leer la lectura de la Biblia cuando estamos a solas en nuestro lugar donde leemos la Biblia? Hablarla en voz alta. ¿Por qué? Porque los cielos tienen que oír esas palabras. No estás hablando a lo tonto nada más leyendo en voz alta y ya. Ya aquí tú ya estás consciente de la situación espiritual y sabes que los cielos tienen que escuchar estas palabras. Está interesante. No solamente Israel, sino los cielos tienen que escuchar y tienen que oír. Dice, escuchad cielos o escuchad cielos y hablaré. Y luego oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y aquí es un canto que nosotros cantamos de repente. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Justo, no como aquellas frases que van a ser utilizadas para poner a Dios como injusto, ¿no? Este cántico es donde están las raíces de esa frase del endurecimiento de Israel, que podemos hacer una analogía con otros endurecimientos. Y entonces ahí Dios comienza a hablar que Él es justo y que en Él no hay injusticia y que Él es recto y fiel. Aleluya. Porque todavía a veces como cristianos decimos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué? Debemos saber, escuchen cielos y escuche la tierra, que debe saber que Dios no es injusto. En Él no hay injusticia, en Él no hay iniquidad. Él es recto y Él es fiel. Entonces, ya Dios está anticipando las cosas incluso antes de explicar. ¿Qué está haciendo? Las está adelantando a los corazones humanos. Entonces, comenzó diciendo que Dios es fidelidad, que todos sus caminos, dice aquí, son rectitud, que sus obras perfectas y que no hay injusticia en Él y que Él es justo y recto. Y luego dice, procedieron corruptamente contra Él. Fíjate, contra el que es justo, contra el que nunca no tiene iniquidad, contra el que es recto, procedieron corruptamente contra Él. Entonces esto explica el juicio de Dios y la rectitud de Dios. ¿Por qué viene el juicio? Porque contra el que es justo, contra el que es recto, contra el que es leal, procedieron corruptamente. Entonces hay un juicio por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo y recto. Ahora, no hay, como muchos dicen, una supuesta arbitrariedad de Dios. Una vez oí a uno hablar de la Biblia, a unos politólogos, no, está mal la palabra. Bueno, es gente de esa, déjame llamarla así, intelectualoide, ¿no? Algo nombraron de la Escritura y dice, sí, cómo no, de ese Dios que destroza niños, de ese Dios que provoca guerras, de ese Dios que hace matanzas de pueblos completos. Y ellos, Satanás a través de la boca de ellos, hablan porque bien que conocen esas partes. Pero qué curioso, no conocen que Él es justo, que Él es recto, que en Él no hay ninguna iniquidad y que el hombre ha actuado delante de Él de una manera corrupta. Eso no lo entienden, porque el hombre es muy bueno, dicen ellos. Pero la Biblia dice que el hombre no es bueno. Entonces actúan de esa manera, hablan de esa manera. Entonces no hay una arbitrariedad como ellos suponen, porque Dios es soberano, pero no es arbitrario. Es soberano, pero ejerce su soberanía juntamente con su carácter. ¿Cuál carácter? Que es justo, es recto, es fiel y es misericordioso y que no hace acepción de personas. Procedieron corruptamente contra Él y entonces comienza a dar sus razones, aunque aún no tenía por qué darlas, pero da algunas aquí y juzga justo aquí dar algunas de sus razones. Cuando había dicho para Job que él no tenía por qué dar razón de todo, y entonces él no explica todo, pero lo que explica es porque él cree que es conveniente y justo explicarlo. Y sigue diciendo, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y comienza a hablar aquí en el Antiguo Testamento cuando aún no se nacía de nuevo, porque el nuevo nacimiento sabemos que es a partir del Señor Jesucristo y su Espíritu. Y luego dice ahí, ¿así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante? O sea, Dios comienza a dar las razones. Un día te voy a hablar de la coherencia y la incoherencia, de la locura y la sobriedad. Porque en la Biblia está eso, fíjate, desde que Satanás se volvió loco,
queriendo ser igual a Dios, él ha inyectado locura en la vida del hombre, en su ego. No, la gente, ¿quién sabe qué se cree la gente? Viene un mosco, lo pica y se muere. De repente empiezas a toser, te da fiebre, se te colapsan los pulmones, ya estás entubado en el hospital, te meten a terapia intensiva y ya no saliste. No eras nada. La gente no es nada en ese sentido. Entonces, dice, así pagáis a Yahvé, pueblo loco, ignorante. Dice, ¿no es él tu padre? Ahora, fíjate, aquí podemos ver cómo se muda la escena, o sea, cambia la escena tremendamente. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para sufrir en una familia disfuncional? ¿En un padre que adultera? ¿En una madre que abandona al padre? ¿En un padre que maltrata a los hijos? ¿En unos padres que no se llevaron bien nunca? ¿Para ver eso y crecer y seguir la misma herencia? ¿Para eso estamos aquí? No. Hemos conocido al justo, hemos conocido al que es fiel, hemos conocido al que no tiene ninguna iniquidad, al que no tiene variación en su manera de ser, al justo y recto. Y nos estableció. ¿Para qué nos estableció? Para ser su pueblo. Aleluya. Nos estableció para ser su iglesia y de sus redimidos. Entonces dice, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate los tiempos antiguos. Bueno, ya no es la antigüedad del noviazgo, ahora es otro día que vinieron después, otros días que vinieron después. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Y aún habla aquí en presente, y a pesar de que ya está él hablando cosas serias acerca del pueblo, pero sigue siendo la porción del Señor. Dice, Jacob, la heredad que le tocó, continuando con lo que está hablando acá, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como a águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas. Escucha, o entendamos aquí, ¿no?, las alas de la gran águila, las cuales son, ¿no?, del Señor que tomó a su pueblo ahí. Dice, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Entonces, esas son las alas de la gran águila. ¿Para qué? De esto habla, de estas águilas, de estas alas de la gran águila, para proteger a la mujer de los últimos tiempos, a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando el anticristo arremete contra la iglesia y el Señor en sus alas la lleva y la protege y la esconde en otro lugar? Entonces, él lleva sobre sus plumas, y esas son las alas de la gran águila para proteger a la mujer en los tiempos finales, el propio Dios guiando a su pueblo. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir a su pueblo, está hablando de su pueblo, dice aquí, sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y entonces viene un cambio aquí de escena. Mira lo que sucedió. Estas son las razones que Dios da para el endurecimiento, y estas son las razones que Dios expone para cerrar los ojos. Y entonces no es una arbitrariedad. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, es decir, engordaste y te cubriste de grasa, y entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación.
lo despertaron a celos con dioses ajenos. O sea, dejaron a Dios y se fueron a servir otra cosa, ya que engordaron, ya que estuvo bien la cosa, creyeron que podían solos, dejan a Dios, creen en otros dioses, en dioses ajenos. Entonces aquí démonos cuenta de que no es por parte de Dios una soberanía arbitraria, no es algo injusto, como si Dios dijera voy a cerrarle los ojos porque yo quiero y soy su Dios. No comenzó así. Dice, lo provocaron a ira con abominaciones. O sea, Dios no trajo muchas cosas sobre el mundo y sobre su pueblo incluso, nada más porque sí, sino lo provocaron, dice aquí, con abominaciones, sacrificios a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Entraron obviamente en el ocultismo, entraron en todo el rollo del satanismo y entraron en otras situaciones donde hasta se cortaban y se tasajaban, que es en lo que el mundo está encargado ahorita. Dice, a nuevos dioses venidos de cerca, dice que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová. Nota aquí esto, fíjate. Él está hablando en los tiempos de Moisés. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero lo que está haciendo es que él está presentando la película, esto está muy grueso, del futuro entero hasta el final de la historia de Israel. Aquí la está presentando. Así es que es un cántico interesantísimo. Dice, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces, no es arbitrariedad de Dios que dice, este verá y este no, este sí, este no. No es arbitrariedad. Todos esos versículos, mis hermanos, que después menciona Pablo, vienen de este cántico y de la continuidad de este cántico en los Salmos. Pero también aparece en Isaías, aparece en Oseas, entonces aparece en el Señor Jesucristo y hasta en Pablo y el Apocalipsis de Juan. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Ahí están las dos razones por las cuales Dios se escondió. Fíjate, Dios estaba hablando a los cielos, decíamos al principio, y a la tierra, sus razones para que ni la tierra ni el cielo comprendan mal de Dios. Entonces Dios está dando las razones porque hizo todo para que ni en el cielo ni en la tierra se juzgara mal a Dios y se mal comprendiera quién es Dios. Aunque vengan los intelectualoides a decir, no, que ese Dios que hace esto y que hace el otro, y que un Dios que acaba con familias y con niños y todo, no sabes ni lo que estás hablando. No saben lo que están hablando. Entonces vemos que Dios está dando aquí las razones de por qué el Señor entró en este juicio. Una pregunta, voy a hacer rápidamente un corte aquí. ¿Esa es la ventilación o es el aire? ¿El de en medio, Víctor? Porque se están cociendo aquí las gentes, veo que están sopli y sopli. Comieron muchos tamales, yo creo. Porque ¿no se puede poner más frío? Pues vamos, ¿a cuánto lo pusieron? No, vamos a ponerlo a 15, es que si no, no enfría. Digo a 15, a 19 o algo así, ¿no? 19. Espero que el domingo no lleguen con gripa. Es que si no lo bajamos a todo no funciona, hay mucho calor de gente aquí. Si se empiezan a congelar, nada, se hacen así y ya le subimos. Es que veo que están soplando todos acá, se están cociendo. Ok. Dice, esconderé de ellos mi rostro. Entonces, insisto, ahí están las razones por las cuales Dios se escondió. Y Dios, mis hermanos, no es injusto, aún siendo soberano, pero Él es un soberano justo, fiel, misericordioso, y en justicia Él tiene que hacer estas cosas de manera temporal. No tiene que ver con una predestinación eterna al infierno, no tiene que ver con eso. Él está explicando la ceguera parcial, está explicando esta ceguera transitoria como castigos correctivos en vista de corrección, y no solamente castigo punitivo ni de condenación eterna, sino está hablando de cómo Dios hace cuando el hombre le responde de esa manera. Y sigue, veré cuál será su fin porque son una generación perversa.
igual que cualquier adamita. ¿Sabes qué es una adamita? No una adamita de dama, sino uno de Adán, ¿no? Un adamita. Hijos infieles, dice aquí, generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, y vemos aquí las razones divinas, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y entonces Dios empieza a hablar de la iglesia, de los gentiles. Entonces dice, ustedes me hicieron todo esto, porque le está hablando a los hebreos, a Israel. Dice, entonces yo también los voy a mover a celos con un pueblo que no era pueblo. Dice aquí. Entonces él iba a tomar un pueblo de los gentiles, él ya había preparado todo esto, otras ovejas que no eran de aquel redil, dijo en el Evangelio, y Jesús habló después, basado en todo esto y en lo que llevó a cabo el Evangelio, habló de otro pueblo que era de otro redil. Entonces el reino de Dios, dice la Escritura, será quitado de este pueblo y será entregado a otro pueblo, dijo el Señor, ¿no? Que ahora es la iglesia y que vienen los gentiles. ¿Para qué? Para que produzca el fruto que este otro no dio. Entonces tú y yo tenemos encima una responsabilidad bien grande en este sentido, de producir el fruto que Israel no produjo. Por lo menos un fruto de fidelidad a Dios, un fruto donde nos mantenemos en el Señor. Pero eso no es eterno. Por este cántico de Moisés y por todo lo demás, el resto de la Biblia, vamos a ver que es transitorio todo esto. Entonces, no podemos aceptar muchas cosas que de repente hablan, porque hay una teología de la sustitución de Israel por la iglesia. O sea, no es por ahí, no es que Dios sustituyó a Israel con la iglesia, no es así. Nosotros ahora somos la iglesia, queremos enorgullecernos soberbiamente de que somos la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia y no vamos a hablar de Israel. Pero el Espíritu de Cristo dice por Pablo, no quiero que ignoréis este misterio, y entonces viene hablando de la esencia del Evangelio, pero habla ahí en el capítulo 9 y 10 y 11 de Romanos, en el Evangelio de Dios. Acuérdate que Romanos es el Evangelio de Dios que presenta Pablo. O sea, toda la epístola a Romanos le llama a Pablo el Evangelio de Dios. Entonces es como el quinto Evangelio, ¿me explico? Según San Pablo. Y entonces es el Evangelio de la gracia y del reino. Y Romanos es el Evangelio de Dios. Tiene la parte del Evangelio de la gracia y la parte del Evangelio del reino. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que ver Israel entonces con el Evangelio? Entonces vamos a ver que Israel, mis hermanos, tiene que ver también con el Evangelio. No quiero que ignoréis este misterio, los demás tampoco, pero a mucha gente lo ignora y le gusta ignorarlo. Entonces el versículo 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y luego dice Dios, yo también. Entonces hay que subrayar eso por lo que estamos hablando. Estas son las razones, no las arbitrariedades, las razones de un Dios justo, de un Dios bueno, de un Dios fiel, de un Dios verdadero, con intenciones de corregir y no solamente de ser un Dios castigador, ¿no? Así, hablando de oscurecimientos transitorios, no de predestinaciones eternas. Entonces, toda esta frase que el apóstol Pablo habla en este contexto, con esta base, el apóstol Pablo las habla, y después hay otros aspectos que sí son eternos, pero tenemos que ver que cuando la profecía es localizada en algún punto y es transitoria, y cuando está hablando de otra cosa, tenemos que discernirlo, cuando es así, cuando habla de otra cosa. Y la Biblia también habla de muchas cosas, pero vamos a comprender esas frases que luego van a aparecer ahí con Pablo, pero que comenzaron a ser, mis hermanos, calentadas, cocinaditas en el comienzo, acá en el Cántico de Moisés y aún antes de él. Entonces dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Y amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré
también sobre ellos con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Entonces, vamos a hablar un poquito de las razones de un nuevo cambio, de cómo viene un cambio aquí, y comienza a adelantarse este cambio para una tercera escena en este cántico, y vamos a notar cómo Dios estaba bravo, ¿no? Corrigiendo, pero yo había dicho, o Dios habló estos dichos, y dice acá, Dios había dicho, los esparciré lejos y que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Bueno, así habló hasta Moisés. Moisés dijo, pero ¿qué dirán las naciones de no haber temido la provocación del enemigo? O sea, Moisés dice, Señor, ¿tú vas a hacer todo esto con tu pueblo? ¿Y qué van a decir las naciones un día que Dios dijo, les voy a hacer esto y voy a hacer aquello? No. Entonces vemos aquí que él está corrigiendo a su pueblo, vio que el enemigo lo iba a provocar también, y entonces él comenzó a frenar y comenzó también la hora de sanar, porque hay tiempo, dice la Biblia, hay tiempo de herir, hay tiempo de esparcir, pero hay tiempo también de sanar, hay tiempo de herir, y ahora ha venido el tiempo de sanar. Entonces hay una hora de esparcir y una hora de recoger. Dice, no sea que se envanezcan sus adversarios y no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y yo y no Yahvé o no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto. Entonces, algunas veces las naciones que iban a invadir a Israel, dice el Señor, no sea que se vayan a enorgullecer y que digan todo esto lo hemos hecho nosotros, porque así lo dijeron cuando invadían Israel. Los sirios se enorgullecieron y Dios se los acabó, ¿no? Y dice, es que no eran los sirios, era Dios el que había metido a Israel en una disciplina. Viendo todo esto, ahorita vamos a ver algunos detalles más. Podemos entender por qué a veces las cosas en nuestra vida no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Y tal vez no hemos comprendido todavía lo profundo que es entrar en la disciplina de Dios, porque Dios nos está disciplinando para que Él pueda lograr en nosotros lo que Él se ha dispuesto a lograr: hacernos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y a veces estamos de cierta manera y Dios está corrigiendo algo, Dios está ayudando en algo para que nos movamos de otra manera. Entonces acá dice, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento, es decir, aquellos que se enseñorean. Eso le pasó a Nabucodonosor, ¿no? Creyó que todo su reino se había engrandecido por él y todo. Dice Dios, sí, pues ahora vas a ser como un burro, montés por allá, vas a comer pasto por tantos años y te vas a andar como animal. Y se volvió loco perdón, Nabucodonosor, ¿no? Se volvió locochón y anduvo por allá como animal, quién sé cuántos años. Entonces dice, ojalá fueran sabios que comprendían esto. Entonces, algunas veces no entienden esto. Si fueran sabios, pues lo entenderían. Y entonces, por eso está este cántico, y en este cántico, al meditarlo, se iba a entender. Y lo mismo Israel, y se dan cuenta del fin que les espera. Entonces, aquí habla del fin verdadero, de los que no creen en el Mesías. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No por ser israelitas, quiere decir que son escogidos, sino que la elección realmente es Cristo, para que todo aquel que en Él crea. Entonces la elección es Cristo. Todo Israel tiene que voltear a ver a Cristo, los judíos tenían que voltear a ver a Cristo, pero pues no, hasta ahorita todavía no lo han visto. Entonces, ¿cómo podrá perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Yahvé no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos, de los otros, la roca en minúscula, lo que ellos tenían por dioses de las naciones, ahora eran dioses de Israel. No es como nuestra roca, ¿no? Que es el único Dios vivo y verdadero, la roca cuya obra es perfecta, dice la Escritura. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces
porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Fíjate, pero el libro tenía que ser abierto y ¿saben dónde llegó abierto? En el capítulo 10 de Apocalipsis, ahí se abre el libro y en el capítulo 15 ya estaban cantando esto otra vez. Mía, voy a hacer énfasis en dos palabras clave, es la venganza y la retribución. ¿No dijo así Dios? Mía es la venganza y la retribución. Entonces, no es una locura arbitraria de un Dios soberano, que el pueblo no tiene nada que ver, solo que a él le gusta hacer vivir a unos y hacer morir a otros, y la gente piensa que es así, pero no es así. Ese no es el carácter de nuestro Dios. Él habla de venganza y habla de retribución. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: no erréis, no te equivoques, no hierres en esto. Todo lo que el hombre siembra, eso lo cosechará, tarde o temprano. Fíjate, aún los que critican al Señor saben que cuando obras mal vas a ser mal retribuido. ¿Y desde cuándo comenzó esto? Pues desde que Dios hizo al hombre con Caín. Dice: si bien hicieras, no serías enaltecido. Pero mira cómo has obrado. Este es el resultado de tu manera de obrar. Una manera corrupta, una manera engañosa, una manera que no tiene nada que ver con Dios. Entonces él habla de venganza y habla de retribución. Acuérdate, y lo tenemos que darnos cuenta de esto muy claramente, él no es la causa del pecado. Él juzga el pecado, corrige el pecado, y todo este oscurecimiento es venganza y es retribución, una venganza justa. Por eso Dios no quiere que nosotros nos venguemos, sino que le dejemos a él la venganza, porque él hace las cosas bien, nosotros no. Nosotros fallamos, Dios no falla. Dios no falla. Y notemos aquí la causa de esta ceguera de Israel, y junto con esta, la de otros, porque es una especie de analogía. Pablo mismo compara unas con otras en sus epístolas. Tiene la causa en el pecado del pueblo. El propio diablo es llamado padre de mentira, porque cuando habla de mentira, dice la Biblia, de sí mismo habla. Entonces toda la mentira es del diablo. Por eso tú y yo nos tenemos que arrepentir de toda mentira que hayamos hablado y decir: Señor, perdóname, y empezar a correr con el Señor la carrera que tenemos por delante. Porque cada vez que una persona miente, Satanás está hablando a través de ella. Él está siendo el padre de esa persona mentirosa, ¿no? Y él es llamado padre de la mentira, y cuando habla eso de sí mismo habla. Entonces Dios, cuando hizo al diablo, obviamente Dios no lo hizo diablo, lo hizo un querubín perfecto y anduvo en esa perfección mucho tiempo, y de sí mismo, o sea, el mismo ángel de luz, de sí mismo quiso ocupar el lugar de Dios, y aún Dios se quedó callado un buen tiempo, sabiendo todo, soportó mucho tiempo esto, muchos años antes del diluvio, ya estaba expresando gracia todo el tiempo, antes del diluvio, donde aparece esa frase que dice: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Dios aguantó muchas cosas, o sea, Dios soportó muchas cosas. Entonces Dios estaba contendiendo con los hombres de antes del diluvio, como contendría con Job. Dios no va a imponer nada, Él viene y se coloca en nuestra condición como si fuera de hombre a hombre, y comienza a contender con nosotros. Fíjate, a veces no hemos entendido que es bueno que Dios contienda con nosotros. Es más terrible cuando Dios esconde su rostro y se desaparece, y donde ya el hombre no haya ni de dónde agarrarse, que cuando Dios empieza a contender contigo. Eso a veces no lo hemos entendido. Me voy a sentar tantito para comentar esto un poco más. Eso a veces no lo hemos entendido bien. Fíjate, nosotros pensamos que cuando nos llama la atención nos tenemos que defender. Oye, ¿por qué esto y por qué aquello? Bien, y brincamos. Y a veces no nos damos cuenta que Dios, a través de otros hermanos, está contendiendo con nosotros
por su gracia. ¿Para qué? ¿Para herirnos? ¿Saben por qué nos sentimos heridos cuando pasa algo así extraño? Porque no hemos madurado espiritualmente. Entonces somos jarritos de Guadalajara, que todo lo que nos dicen nos molesta, nos queremos vengar, nos saca de onda, y difícilmente para muchos es comprender la corrección de Dios. Pero no nos damos cuenta que en esa corrección lo único que Dios está mostrando es su grande misericordia. Entonces dice la Biblia, fíjate, no contendrá más mi espíritu con el espíritu del hombre. Porque antes de que viniera el diluvio, Dios contendía para que se arrepintieran y mandó a Enoc. Enoc fue pregonero de la verdad. Enoc fue antes del diluvio y hablaba la verdad de Dios a un mundo que se había alejado de Dios de una manera terrible. Pero el hombre no comprendió hasta que Dios dijo, no contendrá más mi espíritu con el espíritu del hombre. Así es que Él se coloca en nuestra condición como si fuera de hombre a hombre, y comienza a contender con nosotros. Es decir, Él no nos amarra a patrones, nos amarra a cosas así ya que deben ser así, autómatas, ni nos cuadricula. Él viene y combate contigo como si fuera cara a cara, de nivel a nivel. Entonces dice, ¿por qué eres así con tu mujer? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Por qué vives en una situación de iniquidad, en una situación de mentira o de fraude con los demás? O sea, Dios de cara a cara te confronta. Ahora, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Yo te pregunto, ¿Juan el Bautista era lleno del Espíritu, sí o no? ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Juan el Bautista? Desde que estaba embarazada su madre. Y fíjate cómo él hablaba con Herodes. Ahora, no era Juan el Bautista, era el Espíritu de Dios en Juan el Bautista. No te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Mole, ahí estaba Dios contendiendo con ese gobernante romano corrupto, loco, que si tú conoces la historia, todo ese rollo, te vas a dar cuenta cómo se llevó a cabo y todas las relaciones que tenían los romanos con todos estos intercambios de mujeres y cosas que hacían terribles, ¿no? Y este hombre andaba con la mujer de su hermano y era Dios contendiendo con él. Ahora, ¿quién contendía con el pueblo cuando dice raza de víboras? ¿Quién les enseñó a escapar del infierno? Era Dios contendiendo con el hombre. Ahora, ¿qué provocó esta contención? El arrepentimiento. Dice, ¿qué hacemos? Muchos le dijeron a Juan. Entonces dice, tú que robabas ya no robes, tú que recibías cohecho ya no lo hagas, tú que eras corrupto ya no seas corrupto. Eso es lo que dice. Entonces era Dios contendiendo cara a cara, como de un hombre a otro hombre, para que el pueblo se estabilizara y para que el hombre se corrigiera delante de Dios. Y así es como contiende con nosotros. La primera cosa de una persona realmente convertida es que conoce que es un pecador y que Dios se lo ha dicho y lo entiende. ¿Te das cuenta? Mientras no entienda que es un pecador, aunque se le aparezca un muerto, no va a pasar nada. Cuando él trató con Jacob, peleó con un hombre, pero se dio cuenta Jacob que realmente había contendido con Dios. Finalmente contendió con Dios y dijo, encontré a Dios cara a cara. Y dijo, Peniel es el nombre de este lugar donde encontré el rostro de Dios. Y él sabe que esa lucha, por el miedo que le traía a su hermano Esaú para que Dios lo salvara, esa lucha fue cara a cara con Dios. ¿Se acuerdan que él fue tocado en el muslo y todo lo que ya conocemos ahí, no? Entonces, él consiguió percibir el rostro de Dios, contender contra él, como un hombre. ¿Por qué? Porque Dios se dispone a disputar contigo y conmigo a nuestro nivel para que entendamos. Esa es la gracia de Dios. O sea, Dios no vino a ser religiosos en esta tierra. No vino a decir, tú sé de esta religión, tú mejor sé bautista, tú sé.
metodista o presbiteriano. No, Dios vino a contender cara a cara con el hombre. ¿Por qué? Porque esa contención iba a terminar en un arrepentimiento. Qué impresionante, ¿no? Finalmente en un arrepentimiento. Así es que Él tiene una disputa contigo desde tu nivel. ¿Por qué desde nuestro nivel? Porque es donde podemos comprender. No hay otra manera de comprender si no está a nuestro nivel este asunto. Y Dios disputó con nosotros desde nuestro nivel, lo que tú y yo podemos comprender. Y Él estaba contendiendo con toda la humanidad antes del diluvio. Él sabía, mis hermanos, que pasando una línea ya no habría más retorno. Eso está peligrosísimo. Una vez que se pasa una línea ya no hay regreso para acá atrás, ¿no? Y por eso habló: no contendrá mi espíritu para siempre, sino hasta esta línea nada más. Pero ¿qué era esa espera de Dios antes de llegar a esa línea? La gracia de Dios, para que el hombre pudiera comprender que necesitaba a Dios. Así es que este era el trabajo del Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De eso lo habla Jesucristo. Por eso dice: oigan cielos y escuche la tierra. Y comienza Dios a dar sus razones. Dios no es injusto. Él es fiel y justo. Y Dios de verdad, en Él no hay ninguna iniquidad. Entonces, esta espera de Dios antes de llegar al límite era la gracia de Dios, y este era el trabajo del Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Dios atribuyó la primogenitura en las manos de Esaú. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Esaú iba a ser el primero. Pero ¿por qué en las manos de Esaú y por qué no directamente en las manos de Jacob? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba mostrando por qué Dios desechó a Saúl y aceptó a Jacob. Entonces Dios muestra. Porque a veces si leemos esa parte de la escritura decimos: híjole, pobre Saúl. No. Esaú, perdón. Pobre Esaú, gracias por la corrección. Pobre Saúl. Y pobre Saúl. Digo, ya pensando en Saúl, también pobre de él. No, pobre Esaú. Pero Dios da las razones por qué Dios desechó a Esaú y amó a Jacob. Jacob no tenía la primogenitura, pero la amaba. Es decir, Jacob amaba lo que es de Dios. Esaú tenía la primogenitura y la vendió. Entonces tú puedes ver por qué Dios amó a Jacob y por qué Dios aborreció a Esaú. Aborreció lo que hizo porque Esaú aborreció primero a Dios. ¿De qué manera? Desechando la primogenitura. Entonces, Esaú aborreció a Dios primero. Entonces Dios conoce el futuro, como en este cántico, desde el principio, pero las personas son responsables por sí mismas de resistir la disputa de Dios, que es la expresión de su gracia, es el Espíritu de gracia disputando contigo, pero déjame decirte algo, no para siempre. No para siempre. Entonces dice aquí en el versículo 35: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Fíjate cómo habló para Caín. Caín, si hicieses la misma cosa de Abel, también serías exaltado, pero el pecado está en la puerta.
Ahora, vemos que Dios era fiel también para Caín, de avisarle a Caín y decirle que él también podría ser exaltado como Abel. ¿Sabes cuántas cosas Dios nos ha hablado a nosotros para poder ser vencedores? Las hemos leído 1000 veces, no 1000, pero muchas veces. Es que a lo mejor no han sido 1000, a lo mejor han sido 1500 o 600 o 4, no sé, pero lo hemos leído. Al que venciera, al que venciera, al que venciera, al que venciera. Dios lo ha dicho. Dios le dijo también a Caín, ¿no? Entonces Dios muestra su fidelidad también con Caín, porque si hiciera lo mismo que Abel, no se hubiera escondido él de la gracia de Dios, pero él se escondió de la gracia de Dios y desechó a Dios. Sin embargo, Abel, con la sangre del cordero, él puso su refugio en eso, porque los corderos, o hablar del cordero que hablaba del Mesías que vendría, Abel sirvió a Dios de esta manera, sacrificando corderos. Y le advirtió a él que si no tenía cuidado, entonces el pecado estaba a la puerta. ¿Te das cuenta? Entonces, seguimos leyendo ahí, versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y aquí entra en la tercera escena. Dice, y por amor de su siervo se arrepentirá. Aquí viene algo bien grueso. ¿Te das cuenta? No es por justicia propia, es por compasión de Dios. Cuando viere que la fuerza desapareció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúscula, no con mayúscula, en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, levántense, que os ayuden y os defiendan. A ver, ¿no? A ver sus dioses ahora que te defiendan. Y entonces, como ninguno se levantó para ayudar, ni tampoco para proteger, entonces aprendieron la lección, y este era un castigo de corrección. Y ahora que nadie se levanta para ayudarlos a ellos, que están esparcidos y correteados, hambrientos, etcétera, y el rostro de Dios se les escondió, leen y no entienden, y entonces dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, esa era la escena anterior, y yo hago vivir, esa es la escena final. Está impresionante. Yo hago morir y yo hago vivir, dice aquí la escritura. Yo hiero, esa es la escena anterior, y yo sano, esa es la escena final. Y enjugará de ellos toda lágrima, y vino a sanar a los quebrantados de corazón, y vino a anunciar el año agradable del Señor, a sacar a los oprimidos de la cárcel. Qué impresionante lo que Dios ha hecho. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echar en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Y ahora comenzó la cosa difícil para los otros, los que fueron instrumentos para el castigo de Israel. Ahora ellos serán castigados, es decir, Egipto, Siria, los de Amalek, los amalecitas y todos los que le echaron bronca a Israel. Dice, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo. Cambia la escena ahora. Dice, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y así termina el cántico de Moisés, reconociendo la tierra como de su pueblo, y no fue comprada por él, sino recomprada con la expiación. Hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces así termina el cántico de Moisés. En la cruz de Jesucristo, mis hermanos, los derechos de Israel fueron recuperados. ¿Te das cuenta? En la cruz de Cristo. Ahora, cuando vemos esto y vemos lo que Pablo dijo allá en esos pasajes, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, dentro del Evangelio de Dios, porque acuérdate que Pablo dice que a él le fue confiado el Evangelio de Dios, entonces Romanos es el Evangelio de Dios, que no quiere que nosotros ignoremos este misterio, dice, no quiero que ignoréis este misterio. Entonces él dice aquí algunas cosas que el tiempo no nos va a dar para verlas todas, pero vamos a abrir algunas frases especiales en el capítulo 9, 10 y 11,
Vamos a procurar apresurarme para que no nos gane el tiempo. Capítulo 9, vamos a leer desde el verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, ser hijo no es causa de Abraham, ser hijos es por causa del Mesías, y aún antes de la venida del Mesías, en el Antiguo Testamento, el Mesías fue anunciado a Adán, fue anunciado a Eva y fue esperado por los fieles. Entonces, cuando Cristo murió, dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 6, que el evangelio fue predicado a los muertos, es decir, a aquellos que esperaban al Mesías, que habían creído en él antes de que él hubiera venido. Entonces le conocieron, fueron salvados por el evangelio, y Jesús resucitó y ellos también despertaron y aparecieron, y él ascendió y llevó los que estaban cautivos para estar con él. Y entonces, acuérdate que dice, llevó cautiva la cautividad. Entonces ya el evangelio estaba siendo en figura tipificado, estaba siendo profetizado en figura y estaba siendo creído, porque Dios salvó a un montón que esperaban en ese evangelio desde el Antiguo Testamento. Entonces se dice, cuando Dios evangelizó a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces dice acá, si no, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. O sea, los que creen en Cristo son los que son hijos, los que creerían, pero ya fue anunciado desde Adán, ¿no? Jesucristo. Así es que muchos creyeron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, son contados como descendientes. ¿Por qué? Porque la palabra de la promesa, esa es una palabra que vino después, había otras promesas antes, es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios fuera conforme a la elección, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, fíjate, ¿qué estamos haciendo aquí? Buscando la frase de los orígenes aquí en estos capítulos del 9 al 11, que son capítulos que de repente no son tan fáciles de entender, que está hablando el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel y por qué pasó de esta manera y por qué pasó de aquella otra manera, por qué fueron desechados, por qué no son todos hijos según la fe, sino solo los que están en la fe de Abraham, etcétera. Entonces está explicando esto y vemos aquí que a lo largo de los siglos en la iglesia se tuvo que llegar a algunos acuerdos, algunas discusiones que son normales, no tienen que causar tropiezo. La Biblia habla de que nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque tenemos el mismo espíritu ahora. Bueno, en cuanto a la unidad del espíritu, tenemos que guardarla, y el espíritu, mis hermanos, lo que va haciendo es que nos va conduciendo a un nivel aún mayor de unidad, que es la unidad de la fe, de lo que está hablando Pablo aquí, y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero la unidad del Espíritu ya existe entre todos los hijos, o sea, ya hay una unidad que Dios dio. Pero la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios va a ser en el futuro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Entonces, necesitamos aquel Espíritu que todos los hijos tenemos en común, nos vaya conduciendo juntamente a todos en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Porque miren, a veces podemos compartir cosas como si nosotros fuéramos perfectos y los otros no. Es que así y así asado. No es cierto. O sea, tenemos que generalizar e incluirnos. Porque así como tú puedes tener ciertas cosas en tu corazón, por supuesto que las puedo tener yo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yendo juntos hacia guardar la unidad del Espíritu para lograr el fin de Dios. ¿Cuál fin de Dios? Pues todo lo que Dios profetizó desde el principio. Así es que la iglesia tiene que embarazarse de Cristo hasta dar a luz al Hijo de Dios. Pues una mujer que está de parto, dice ahí la Escritura, y no podemos evitar el parto, y no podemos evitar el proceso, y no podemos evitar que no todos estamos en el mismo punto de fe y de entendimiento. Es normal, o sea, es normal estar esperando el parto de Cristo, es normal que no estemos todos en el mismo nivel de fe, pero es normal que todos vamos juntos hacia producir al Hijo de Dios finalmente,
en la unidad del Espíritu. Entonces Pablo dice a los filipenses: si otra cosa entendéis, esto también os lo revelará Dios. Es decir, que la revelación y la enseñanza, mis hermanos, va siendo progresiva, y por eso es necesaria la comunión de unos con otros, para que después de discernir y pasar de aquí para allá y de allá para acá, y producir en este parto aquello que es más sólido, aquello que es del Espíritu mismo, y no solamente nosotros, entonces va avanzando y va avanzando, se va afirmando y nos va conduciendo el Espíritu de la verdad. Pero la Biblia habla de una conducción del Espíritu de verdad. Dice: Él os conducirá a toda verdad. El Espíritu nos conduce a toda verdad. Y entonces estamos en la normalidad cuando tenemos a veces preguntas y opiniones diferentes. Aún teniendo el mismo Espíritu, debemos guardar la unidad del Espíritu hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo normal, eso es lo que la Biblia presenta como normal en la iglesia. Entonces vamos a subrayar aquí esto para terminar. Obviamente no acabamos el tema, pero por lo menos dijimos algo. Otra vez aquí algunas cosas. Dice el versículo 11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Aquí todo esto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel y de todo el Antiguo Testamento tenía la mira en el Cristo del Nuevo Testamento. Todo apuntaba a Cristo. Aún los hechos antiguos que están escritos aquí en el Antiguo Testamento eran un adelanto tipológico y profético, y algo que estaba preparando para Cristo, es decir, para la venida de Cristo. En la historia de la iglesia ha habido quien ha enfatizado el aspecto de la diferencia entre los que son llamados dispensacionalistas, o sea, las dispensaciones de Dios, y han sido los que trabajan en el otro lado de la cortina, con otra línea de hijos de Dios, todos conservadores. Por un lado, se llama la teología del pacto. Ellos enfatizan una teología del pacto, muestran todo lo que tiene en común la historia, la teología dispensacionalista, subrayado lo que está ahí. Y las dos cosas existen, y existe un principio también en donde Cristo llega finalmente a ver la fidelidad de aquellos que realmente en su corazón se entregaron y siguieron al Señor. Podemos tener a lo mejor algún error de interpretación, podemos tener algún error de percepción de esto, pero finalmente Dios lo que hace es que ve el corazón de los suyos para ver si podemos dar el ancho en cuanto a toda la obra del Señor. Y termino con esto. Dice aquí: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Fíjate, Dios no estaba atendiendo a las obras, sino al llamamiento. Y aquí la Biblia dice: a quienes se les llamó. Entonces, no se trataba de hacer algo, sino de escuchar el llamado de Dios, y Dios atiende a los que llamó. Y Dios está hablando de los que llamó, no de los que hicieron algo. Ahora, es interesante que entendamos esto. Dice aquí: a los que escogió, a los que predestinó. Bueno, ¿a quiénes predestinó? A los que Él conoció. ¿Y qué conoció de ellos? ¿Sus obras? No, no los llamó por las obras. Entonces, ¿por qué Dios llama? Porque ellos iban a creer recibiendo a Cristo. Entonces, la elección en todo este asunto es Cristo. ¿Me explico? Cristo es la elección de Dios. El que elige a Cristo está elegido por Dios, porque la elección es Cristo. No es tú sí, tú no, tú sí, sino Cristo es la elección. Ninguno es elegido en otra base que por recibir a Cristo. Entonces, la alegría de Dios es su Hijo, y Él le dio a su Hijo y a todos lo que le reciben, a lo que reciben al Hijo,
Dios pone su atención en esto. ¿Por qué nos recibe Dios? Porque hemos recibido a su Hijo. Y por eso es que somos elegidos por Dios. Entonces Él te dice, tú eliges a mi Hijo, yo te recibo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, ¿no? Entonces ellos no habían obrado, pero Dios sabía quién recibiría y quién no recibiría. Ahora, mis hermanos, algunos piensan que no pueden recibir por sí mismos, y obviamente es verdad, no hay alguno que pueda recibir por sí mismos y otros que no puedan. Nadie puede recibir por sí mismo nada, pero Él ofrece a Cristo a todos. O sea, por mí mismo sin Cristo yo no puedo recibir nada de Dios, absolutamente nada. Nada. Esto la religión lo hace creer, que porque practicas tal religión. Esto fue lo que le pasó a Israel. Por eso estamos hablando del cántico de Moisés. Hicieron esto, hicieron aquello. Cuando engordaron, hicieron lo que se les dio la gana. Y dice Dios, bueno, ahora que tus dioses te levanten. Pero nadie puede recibir nada por sí mismo. Dios ofrece a Cristo a todos, y ofrece a Cristo a todos, y ofrece gracia a todos. Y la gracia, mis hermanos, no es para sustituir la decisión, es para que seamos capacitados en la decisión que tuvimos. ¿Cuál decisión? De recibir a Cristo. ¿Para qué? Para heredar la herencia de los elegidos. ¿Y cuál es? ¿Cómo son los elegidos? Cristo es la elección. Tú eliges a Cristo, estás elegido. Vamos a dejarle ahí y quedémonos con esto, porque para poder llegar a lo que quiero llegar falta mucho, pero no voy a llegar a eso, solamente sacamos tal vez algunas lecciones acá. Pero lo importante es que nos demos cuenta que en ese cántico de Moisés está profetizada toda la historia de los vencedores, la historia de Cristo, la historia de Israel, la historia de los pueblos que atacaron a Israel, la historia de los salvos y la historia de los que no son salvos. Ahí habla de un pueblo que llamó para darle celos a Israel, y habla también de la traición de Israel a Dios, y Dios ahí habla y dice por qué causa es que va a juzgar y por qué causa es que Dios va a disciplinar. Y luego el apóstol Pablo habla de todo lo que vimos, ¿no? Que tiene que ver con la decisión de recibir a Cristo, de creer en Cristo, para poder ser parte de la elección de Dios. Porque si no elegimos a Cristo, no somos elegidos por Dios. Pero tú cuando eliges a Cristo, esa es la elección. Porque hay unas discusiones, ¿no? ¿Por qué este salvo y por qué este no? Entonces Dios que decide, Cristo es la elección. Eliges a Cristo, eres aceptado por Dios. No eliges a Cristo, no eres aceptado. O sea, no puedes hacer nada con Dios. Esa es la situación. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo sé que es un tema de hablar más despacio, muchas cosas, pero queremos pensar en esto, Señor. Que todo este cántico de Moisés fue expresado por los vencedores en aquel tiempo. Seguramente aquellos vencedores, Señor, cantaron y dijeron todo lo que Moisés dijo, porque esa es la historia de tu pueblo y de tu iglesia y del mundo, y de las naciones que atacaron a tu pueblo y de la iglesia misma. Así es que este cántico, Señor, era importante, o es muy importante, aunque no tocamos casi nada todavía, pero es tan importante, Señor, entender por qué este cántico llena todo lo que es tu economía, lo que es tu trabajo que estás haciendo a través de todos los tiempos, que se llegó a cantar, Señor, por aquellos vencedores en el tiempo final, en el tiempo en el que ya había habido la primera resurrección. Cantaron el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Que podamos nosotros, Señor, orar y hablar estas cosas, de cómo tú eres un Dios justo, un Dios santo, Dios de verdad, sin iniquidad, justo y recto eres tú. Entiendo, hay iniquidad, pero tu pueblo, Señor, se volvió loco, te aborreció, tu pueblo te dejó, Señor. Fue un pueblo insensato, pero lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros si descuidamos nuestra vida.
Entonces no es por nuestras obras, sino por la elección. Nuestra elección, Señor, es Cristo. Aleluya. Que todos los días podamos elegir, Señor, caminar con Cristo, y que los que no te conocen, Señor, tengan la oportunidad de arrepentirse al presentarles la luz del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos